Italia te da mucho más por menos. Estamos teniendo una conversación muy amena con el doctor Juan Carlos Durán. Doctor, muchas gracias por estar nuevamente en el programa. Oh, no, doctor Vidal, para mí, por favor. Un placer de compartir un programa exitoso y decíamos, caramba, volver a hablar de caries será algo. No, nunca nos cansa porque la caries mía me produjo un dolor muy diferente a la caries de mi amigo, que era un dolorcito así chiquitito. Mi dolor me obligó a ir al odontólogo y el dolor suavecito de mi amigo no. Yo tuve la suerte de mantener mi pieza dentaria y mi amigo, que no le hizo caso, la perdió. Y es así. Y es así, doctor. Y todo por un síntoma importante, el dolor. Tenemos casos realmente complicados, como también algunos casos que son simples, pero nunca son iguales. Todos los pacientes son diferentes. No hay uno, no, y en la práctica usted ve, doctor, que la caries, el dolor, la intensidad, la significación para el paciente le determina un diagnóstico y un tratamiento individualizado. O sea, no es una caries universal, no es un dolor universal. Y considero que tal vez uno de los desafíos en la odontología es el dolor. ¿No es cierto? Es el dolor, en especial cuando, yo voy a ir en retrospectiva cuando recibo a un paciente con un dolor que se localiza, pongamos, en un molar inferior derecho, y me viene y me cuenta, doctor, tengo este dolor, fui al odontólogo, me revisó, me dijo que todo estaba bien, no le creí, me fui a otro odontólogo, me hizo sacar placas, me revisó, me dijo, no tiene dolor, están bien. Bueno, me cansé, me dice la señora, y me fui a un tercero y le dije, doctor, ya me han dicho que está sana, sáquemela. O sea, ya no hubo la opción al odontólogo de decirle, a ver, pero señora, mire, ese diente, esa muela es valiosa. Doctor, es mi dolor, sáquemela. Y bueno, el odontólogo se vio forzado a sacar, naturalmente le puso anestesia y le saca y le dice, ay caramba, ya no me duele. Pero señores, la anestesia le dice, no, va a haber, doctor, que no. Y efectivamente pasaron 12 horas, no había dolor. Pero pasadas esas 12 horas la despierta el dolor. Y vuelve a ir donde su odontólogo y dice, doctor, creo que se ha equivocado, no era esa, sáqueme la otra. Pero señora, mire, comprenda. Y se hizo sacar, y bueno, se hizo sacar 3. Y seguía con el dolor. Y ahora cuando interrogamos a la señora, ¿cómo es su dolor? Recordamos que es un dolor diferente a la de caries o diferente a una inflamación, porque el dolor que tenía ella era bien interesante, porque vino a la consulta y me dice, doctor, es un dolor eléctrico. Primer término que no se utiliza un dolor de muelas. Es un dolor que viene como un rayo y me taladra. Y pasa el dolor. Dos cosas, tipos de dolor, y observen las facies que puso la paciente. Es un cambio en su cara que le obligó a hacer esto, una mueca de dolor, es una mueca de dolor. Y antiguamente pues tenía un término que era acorde a lo expresivo de la cara, ¿no? Y llegó a ser tan intenso que en la literatura podemos ver de que es un dolor que induce a la muerte. O sea, cuando, vamos a suponer, estoy en un poblado, allá en el altiplano, donde no hay posibilidad, o en el oriente, y se me presenta ese dolor, mi médico me extrajo todas las muelas, el odontólogo del campo, no hay ninguna posibilidad de salir y ese dolor está ahí permanentemente, no hay calmante que me cure, no hay inyección que me calme porque no tiene el medicamento específico, preciso, ha utilizado todos los medicamentos y sigue, pues ese dolor no lo soporto más y preferiría no soportarlo nunca más. ¿No es Induce cierto? al suicidio, ¿no? Induce, es uno de los dolores que es tan intenso, tan rebelde a los analgésicos, tan prolongado y tan caótico en su presentación, porque puedo estar charlando con usted y de pronto siento y
Claro. Y me deja un dolor ahí todavía latente hasta que puede pasar o estar ahí latente. Estoy queriendo retomar la conversación y otra vuelta y vienen salvas. Bueno, ahora estoy tranquilo, iré a comer. Apenas abro la boca y coloco la cuchara, ese cambio de temperatura de la sopa tan agradable, ¡prum!, me desencadena dolor, no puedo tragar. Agüita un poco quiero, no puedo alimentarme, quiero lavarme y el contacto a veces solo del viento me produce dolor. Estamos viendo que hay muchos factores, ya no es el dolor que está localizado ahí, sino factores externos como la masticación, el roce, el viento, el cambio de temperatura, puede inducir, no siempre, puede inducir a la aparición del dolor. Y entonces la persona le da miedo hasta gesticular, ¿no? Gesticular y con mucho temor traga la saliva y su respiración y está con un rostro de angustia, es un rostro de dolor, es un rostro realmente que al médico, al odontólogo le lleva a decir, bueno, ¿qué puedo hacer acá? Y sí, tal vez lo mejor que ese rato se hizo fue anestesiarle, porque la anestesia ayuda un poco, es como un bloqueo, temporal. Ayuda temporalmente. Pero entonces uno se pregunta, doctor, y dice el paciente, pero ¿por qué si ya me han sacado las muelas me sigue doliendo? No comprendo, doctor. Entonces debemos explicarle que en realidad el dolor no está en la muela, no está en la encía, no está en el hueso. El dolor está en el origen del nervio. En este caso, el dolor que tenemos corresponde a un nervio que se llama trigémino. Es un nervio que nace y se divide en 3 ramas, por eso es trigémino. Una rama viene acá, de manera muy sintética, una segunda rama viene aquí y una tercera rama acá arriba. Entonces, estas 3 ramas son susceptibles, pero de ellas es llamativo que la rama que más duele es la de acá, luego esta, y rara vez la rama de arriba, rara vez, más son estas 3 ramas en la neuralgia típica del trigémino. Entonces, cuando se presenta un dolor, y casualmente parecería que fuera ese diente, y uno va, pero con estas características del dolor, el odontólogo sabe y dice, señora, mire, no, vamos a salvar su muela, no puede hacer eso. Y si le dio la orden de decirle, vaya a un médico que maneja esto, vaya al neurólogo, entonces ella hubiera salvado. Pero le dijo, pero ella no hizo caso. Claro, no creyó. No creyó, pero claro. ¿cómo? No debe saber. Y bueno, el tercero también se vio rendido y ni modo, dentro de nuestra profesión, creo que hay algo muy importante, no hacer daño y calmar el dolor. Claro. Entonces, el odontólogo hizo lo que tenía que hacer, calmar el dolor. Pero no lo calmó. No lo calmó, fue momentáneo, pero no lo calmó, tanta insistencia ahí de la señora. Y bueno, ahora va a ir al neurólogo, y el neurólogo, después de haber comprendido que le sacaron las 3 muelas, entonces le va a explicar a la señora y le dice, mire, este dolor se llama neuralgia del trigémino, y una neuralgia significa un dolor no en el receptor del dolor, o sea, yo me pellizco acá, estoy produciendo dolor porque estoy haciendo un estímulo doloroso en el receptor del dolor. El receptor del dolor es como mi radio que recepciona la onda que viene desde la emisora y me va a dar la voz. Ese es el receptor. Entonces mi receptor está captando esta presión que al aumentar ahora sí se convierte en dolor y va a viajar por fibras nerviosas hasta mi cerebro. Si este proceso de compresión lo colocaría a la entrada de la médula, no estoy sobre el receptor, estoy sobre el nervio, y esa forma de estimular al dolor se llama neuralgia, que es muy diferente al dolor que se presenta acá, que es un dolor nociceptivo. El dolor que tenemos aquí es un dolor neuropático y en forma genérica se llama neuralgia, y es mucho más aplicable a 2 puntos claves, la neuralgia del trigémino y la neuralgia intercostal, ¿no? Que son las más conocidas, la del herpes zóster. Y acá viene, doctor, algo que vamos a hacer ahora un paralelismo. El dolor que se ha identificado como neuralgia del trigémino, vamos a poner a otra señora que está con mucho estrés, mucho estrés,
y comienza a sentir un dolor por detrás de la oreja. No le hace caso o va al médico, es tan intenso, el médico un poco inexperto dice, bueno, vamos a ver, la revisa, no encuentra nada, le da su analgesia, más o menos parecería que estuviera bien, y comienza a tener un dolor ahora en la cara, y al día siguiente le brotó una serie de ampollas que puede ser muy grande, muy extensa, o seguir un trayecto como racimos de uva, que puede ser un racimo grande, un racimo pequeño, y esa erupción que nosotros observamos se le da el nombre de herpes zóster. El herpes zóster, al igual que en la neuralgia del trigémino, el problema no está en la cara, es la expresión de la ampolla, es la inflamación, entre comillas, podríamos decir, de la ampolla aquí del virus, pero el dolor está atrás. Esta otra vuelta está en el nervio, está en la rama del trigémino, ahí está naciendo el dolor. Por eso cuando empezó el herpes, el paciente la señora sintió el dolor aquí. Hasta 10 días antes de que brote, se puede presentar este dolor. Y entonces deambula muchas veces a uno y otro, al igual que en la neuralgia intercostal, va a un lado, al otro lado, le hacen tomografías, tal vez una resonancia, caramba, todo está normal, pero si solamente la señora le contara el tipo de dolor que tiene, se orienta y dice, esto no es un dolor cualquiera, esta es una neuralgia, va a brotar un herpes, y efectivamente, boom, brota el herpes, brotó acá en el caso de la señora, y es un dolor muy parecido a la neuralgia, pero con otras características. Ese dolor arde, es como si me hubiera, si es el mejor ejemplo, expuesto al sol. Fui a jugar fútbol, me quité la camiseta, sin bloqueador, agradable, ningún bloqueador, oiga, soy un campesino de eso que no me gusta nada, quiero al natural, y bueno, termina el partido después de 2 horas y quiero colocarme la camiseta y no soporto nada, no siento nada, y ese tipo de dolor es el que tiene el herpes. También hay las punzadas, pero no es como la otra, sino son punzadas, pero fuertes. Hay un hormigueo y hay un escozor. O sea, muy diferente a las características de la neuralgia del trigémino y muy diferentes al dolor de la caries. Y el tercer dolor que nosotros tenemos es un dolor que es por la parálisis facial. También es debido probablemente a un virus y es llamativo. En un buen porcentaje de estos pacientes, la parálisis le anunció con un dolor que está detrás de la oreja, es igual, un dolor fuerte, intenso, muy especial, y hasta 7 a 10 días puede estar antes, o un día, cuando amanece y amaneció con la cara chueca, pero tuvo el anuncio de un dolor, también por inflamación del nervio. Estos 3 tipos de dolor son dolores de tipo neuropático o neurálgicos. Junto al dolor de muela, que es un dolor nociceptivo, podemos delatar otros dolores, doctor, como la inflamación. Usted lo ha caracterizado muy bien. La inflamación gingival nos da un dolor que es como si estuviera latiendo, de inflamación siempre, ¿no? Es un dolor que, de acuerdo a la intensidad de la inflamación, puede ser muy fuerte o muy leve. Generalmente es continuo, no viene en pico, sino es un dolor continuo. Claro, si yo lo estimulo, probablemente aumente. Este dolor así, palpitación tipo inflamatorio continuo, que es bastante intenso, nos está hablando de una caries, de una inflamación a nivel gingival, o ahí sí, vean, es en el lugar. ¿Y qué es el lugar? Son los nervios, las terminaciones nerviosas que están siendo inflamadas, atacadas, se está produciendo ahí un traumatismo, y eso está produciendo el dolor, que es muy diferente este dolor a los otros dolores. Es el dolor de la inflamación de acá. Y también hay otro dolor que usted lo ha expresado muy bien cuando le han preguntado qué pasa con la mala disposición de la mordida, el dolor que se produce en la articulación temporomandibular. No es tan neurálgico porque es un dolor mixto entre la inflamación de la articulación y las terminaciones nerviosas. Entonces este dolor mixto comparte, pero es un dolor que, y aquí es otro desafío diagnóstico, me duele por acá, y este dolor además se irradia a este lado. Y eso es lo que va a desencadenar que el paciente no sepa dónde ir.
no sabes ir al odontólogo, no, pues esto no lo va a asociar jamás con odontología. Jamás. Van a ir al otorrino primero. Van al otorrino porque está cerquita al oído. Y, perdón, doctores otorrinos, disculpen, pero el otorrino va y examina conducto, tímpano, le dice, no tiene nada, señora, hasta luego. Bueno, sí, efectivamente, no es nada de otorrino, pero si le tocaba, podía haberle dicho, vaya al maxilofacial, vaya al odontólogo, este es un problema de mandíbula, es un problema de acá, tiene que ir ahí, ¿no es cierto? Y entonces la señora no sabe dónde ir, va a ir a un lado, a otro lado, se toma un analgésico y eso empeora, y luego hay una luxación, y bueno, no va a poder comer, se agrandó. Mire, cuando tuvo la oportunidad de que alguien le oriente, no tuvo esa orientación. Y si va al neurólogo y no estoy advertido igual, y solamente me dijo al dolor que tiene acá, y no le hago un mínimo examen de apretar aquí, yo como neurólogo me voy a equivocar y voy a pensar que es una migraña o una arteritis, cualquiera de esas, de otro dolor, ¿no? Diferente. Entonces yo tengo que examinar a mi paciente. Otro dolor, mire, lo estamos encaminando, esto es muy bonito, doctor, gracias por darnos esta oportunidad. Tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí, adelante, adelante. Son las algias faciales. Estamos tocando un grupo grande de dolores que son las algias faciales para que el paciente comprenda, y un dolor muy cerca acá, que está, ahí está el diente y está muy cerquita, hay unos orificios llenos de aire que son los senos paranasales, que a veces se inflama y no siempre después de un resfrío, puede ser cualquier sustancia irritante como el tabaco o los gases, etcétera, que me pueden inflamar la nariz y van a tapar y obstruir la salida del moco que normalmente se produce dentro de estos senos. Y se produce un dolor muy especial que cuando aumento la presión o me agacho, pum, pum, comienza a latir. Igual ahí también el paciente no sabe dónde ir. Va al otorrino y le va a pedir una placa, efectivamente hay una sinusitis. Pero ¿qué tal si todavía no hubo el acúmulo grande de moco y en la placa no vamos a ver? Si solamente le toca, va a decir que sí hay una sinusitis, pero es mi obligación mandar al odontólogo para que me determine que no existe una inflamación o una caries o una inflamación gingival o de raíces que se esté moviendo y me esté produciendo un dolor. ¿No es verdad? Pero también hay la posibilidad de que una contaminación dentaria produzca por la relación con el seno a nivel de los molares una sinusitis. Ya infecciosa, y eso ya es muy... Uy, ahí sí, el paciente tiene un dolor horrible y se toca, pero... Y muchas veces en la radiografía puede no salir, porque si es aguda en especial no se nota muy bien, ¿no? Correcto. Entonces, un buen examen clínico aquí es importante y el odontólogo determina si eso no es un problema, porque ahí también se va a ver en las raíces. O sea, yo como médico neurólogo voy a pedirle probablemente una radiografía, pero me voy a circunscribir a los senos. Hace mucho tiempo ya dejé de ser... Y bueno, ni modo, mi ignorancia es grande, ya no analizo, no sé si ese diente, esa raíz está con inflamación periférica, que es para el especialista, el odontólogo está todos los días con eso y sabe que un mínimo engrosamiento del tejido que rodea ya es inflamación aguda, subaguda. Para mí no es nada, ¿no? Pero para ustedes es harto. Entonces yo tengo que estar muy seguro que vaya al odontólogo, determine que hay o no hay una contaminación, como usted dice, y se vaya al otorrino, porque ese no es un dolor de origen neurológico. Un otro dolor que tenemos también frecuente es el dolor por lo que llamamos vicios de refracción. O sea, no veo muy bien y tengo que hacer esto. Tengo que hacer un enfoque y estoy produciendo una contractura muy permanente de estos músculos y esta contractura me va a llevar a la presencia de un dolor. Ese es un dolor oftalmológico por vicios de refracción, miopía o astigmatismo, pero este dolor además se acompaña de algo muy importante. Voy a tener como una especie de lagrimeo, porque se está defendiendo, estoy mucho rato enfocando y no estoy haciendo el parpadeo, y por otra parte un ardor de mi ojo. Dolor, ardor y lagrimeo me orientan a que este es un dolor oftalmológico. Doctor, el tiempo nos ha consumido. Sí. Impresionante. Teníamos preparado infinidad de cosas, pero con certeza vamos a tener otra oportunidad y vamos a darle un poco más de tiempo todavía, porque esto es muy, muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. No, doctor, nos hemos entusiasmado. Al igual que usted pone pasión en su profesión y en este programa,
es apasionado y lo felicito, es así como debemos darnos, solo así podemos brindar ese apoyo que necesita nuestra población. Lo felicito, doctor. Muy amable. Gracias a ustedes por compartir con nosotros, a GEDESA, que nos acompaña todas las semanas, a Arbot, una empresa muy importante de materiales, y al Sistema de Radiología Odontológica López Videla. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa. I'm the child of an angel. I'm the brother of a wild one. Is that all I'm good for? This is who I am. Oh, this is who I am. So take me and make me something so much more. BitControl, quien les habla, un amigo de todos ustedes, Álvaro Lobo, ya está dispuesto a compartir lo mejor de la década de los 80s y 90s. Las mejores bandas y grandes intérpretes del rock de los años 80 y 90s están en BitControl, para recordar y volver a vivir las épocas doradas de este género musical. Viernes a las 24 horas y sábado a las 23. Conduce Álvaro Lobo. Televisión Universitaria. Quiero compartir con ustedes el secreto que me ha llevado a alcanzar todas mis metas. Mi fuerza reside únicamente en mi tenacidad. Contacto Ciudadano. Envíanos tu video o tu fotografía. Denuncia, informa, comparte con nosotros desde cualquier parte del país. Contacto Ciudadano. WhatsApp 772-71479. Televisión Universitaria. ¿Sabías que con Intersatelital ahora puedes ver televisión HD en toda Bolivia? Así es, aunque a tu casa no llegue el cable, Intersatelital llega a través de su satélite con más de 130 canales y más de 20 en alta definición por solo 185 bolivianos mensuales. Para obtenerlo, solo debes comprar tu kit HD y lo mejor es que al ser televisión prepago no acumulas deudas. Ingresa a intersatelital.com.bo y elige la mejor televisión satelital HD. Intersatelital te da mucho más por menos. Hoy decidirán mi futuro, pero tengo esperanza. Quienes estuvieron privados de libertad es darles verdadera libertad. Avanzamos en la construcción de una ciudadanía plena, sin racismo ni discriminación. Continúa con la programación de TVU.
El Mediterráneo siempre ha guardado muchos secretos, y hay uno que lo esconde con especial recelo.